Sí, buenos días. Bueno, hoy tenemos aquí en Extremadura, en Mérida, al presidente de Red Eléctrica Española, a don Jordi Sevilla. Hemos mantenido una primera reunión, continuación de una que tuvimos ya hace unos meses en su despacho, junto a la consejera, y a lo largo del día pues vamos a mantener distintas reuniones, una central con empresarios extremeños, y básicamente le he trasladado lo que tenemos entre manos. Él sabe ya gran parte de ello, puesto que se mantienen reuniones permanentes entre la Consejería y Red Eléctrica Española. La clave está que a partir de 1 de marzo se ha puesto en marcha la nueva planificación y que entre 18 y 24 meses pues, España tendrá una nueva planificación eléctrica donde esperemos que se recoja todo aquello en lo que en estos momentos estamos trabajando y que, a modo de resumen, significa o representa que en todos los grandes objetivos que la estrategia de energía y clima que el Gobierno de España está desarrollando para los próximos años, pues queremos que Extremadura participe con no menos del 20%, 19-20% de ese volumen total energético, con el cual estamos hablando del entorno de los 10.000 megavatios, de aquí al año 2030, ¿no? Para lograrlo hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho con las empresas, hay que trabajar mucho con Red Eléctrica, hay que trabajar mucho con medio ambiente, hay que trabajar mucho con los ayuntamientos para que podamos llevarlo a cabo en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entre otras cosas, pues, esa cantidad es hablar del entorno a 7.000 o 8.000 millones de euros de inversión privada, ¿no? Y este es un sector en el que Extremadura pone una de sus esperanzas de futuro, junto a otros, pero evidentemente se consolida un sector vinculado con las energías renovables, que va a ser, sin duda, un sector que propicie la asunción de esa parte, de ese hueco que dejó la masiva construcción residencial y que ya nunca va a volver, ¿no? Bueno, pues aparece este nuevo sector como el elemento capital, junto a la industria agroalimentaria, junto a la industria turística o la del conocimiento, como elementos capitales, ya digo, de la empleabilidad de nuestros jóvenes en el futuro, ¿no? En definitiva, agradecerle su presencia aquí y su sensibilidad. Sin el apoyo de Red Eléctrica no hubiera sido posible aquello a lo que estamos asistiendo, ¿no? Que es a los compromisos de multitud de inversores y de empresas para poner en marcha proyectos energéticos en nuestra región, ¿no? Y que Extremadura siga siendo un referente energético ahora en el campo de la economía verde y de las industrias renovables y limpias. Tiene la palabra, señor. Muy bien, pues muchas gracias. Efectivamente, como he tenido ocasión de decirle en privado al presidente de la Junta, y quiero decirles a través de ustedes a los extremeños y las extremeñas, pueden contar con Red Eléctrica. Vamos a estar a su lado en el proyecto de transición energética que claramente están abordando, y lo vamos a hacer no solo con palabras, sino también con hechos. En los próximos 3 años vamos a duplicar la inversión que en los anteriores 3 años hemos destinado en Extremadura, con la creación y las modificaciones de nuevas subestaciones y de nuevos puntos de evacuación para la gran cantidad de energía renovable y especialmente fotovoltaica que está preveyendo la comunidad autónoma, la Junta de Extremadura. Tengo que decir que, además, uno de los problemas habituales con los que una empresa como Red, que construye en el territorio y, por tanto, necesita declaraciones de impacto ambiental, necesita autorizaciones administrativas de construcción, necesita proyectos que en muchos casos afectan a propiedad privada, que hay que expropiar, etcétera. Como digo, una de las dificultades que tradicionalmente tenemos es el tiempo. Se suele tardar mucho en conseguir todos esos permisos, todas esas autorizaciones, y ajustar en su caso o reajustar en su caso la ubicación de las subestaciones o el trazado de las líneas en función de ellos. Tengo que decir sin ninguna duda que la Junta de Extremadura es la comunidad autónoma más eficaz a la hora de proceder a toda esa tramitación, acortando plazos sin pérdida en absoluto
de las garantías correspondientes, pero que permite hacer creíble que esos objetivos que nos hemos marcado a nivel de país, en el caso concreto de Extremadura, se puedan cumplir además a tiempo, porque, como digo, el factor tiempo es importante, ¿no? Saben que Extremadura es un exportador neto de energía eléctrica, lo viene siendo desde hace ya mucho tiempo, representa prácticamente el 8% de la generación a nivel nacional y su demanda es escasamente el 2%, por tanto hay una exportación, si podemos hablar en estos términos, de energía eléctrica, y la apuesta, como conocen, de la Junta es que eso continúe o incluso se incremente en los próximos años, pero exportando energía renovable. Y, por tanto, creo que esa es la apuesta que tiene un impacto claro sobre la red de transporte, esas nuevas inversiones, especialmente en fotovoltaica, pero no solo en fotovoltaica, también en biomasa o en termosolar o incluso en eólica, necesita conectarse a la red de distribución y no siempre donde se genera la inversión hay un punto de evacuación. Bueno, Red Eléctrica está trabajando duro y de la mano de la Comunidad Autónoma, de la Junta de Extremadura, para asegurar que en plazo y forma todos los puntos de generación de renovables que se vayan a poner en marcha a partir de ahora en Extremadura tengan su adecuado y suficiente conexión con la red de transporte. Ese es un poco el compromiso que le he querido explicitar personalmente al presidente de la Junta y es el compromiso, como digo, que quiero trasladar al conjunto de los ciudadanos de Extremadura. ¿Preguntas? Laura. Buenos días. No sé si, imagino que sí, porque ya están en marcha muchos de los proyectos a los que se han referido, ¿no?, de desarrollo de fotovoltaicas. Entonces, si hay una planificación, ¿por dónde empezar y cuántas subestaciones necesitarían a corto plazo, no ya de cara al 2030? Bueno, las cifras que venimos diciendo es que estamos construyendo en estos momentos 1.000 megavatios, que se van a iniciar otros 1.000 este año y otros 1.000 el que viene. Es decir, que solo en este bienio estamos hablando del entorno de los 3.000 megavatios. Si nos vamos hasta el 2024, 2025, nos iremos a los 5.000. Y si nos vamos al año 2030, nos iríamos a los 10.000. Básicamente ese es el esquema. Ahora, hay dos niveles, algunos de esos puntos. Nosotros somos una empresa regulada, lo cual es algo más que una palabra. Quiere decir que no podemos hacer nada que no nos autoricen a hacer. Y, por tanto, no podemos hacer una subestación, cambiarla o tender un tendido eléctrico si no nos autorizan a hacerlo. La manera administrativa para autorizarnos a hacerlo es lo que se llama la planificación o, eventualmente, las decisiones que, por fuera de la planificación, puede adoptar el Consejo de Ministros de España, ¿no? En este momento todavía estamos terminando algunos de los proyectos que estaban en la planificación anterior y estamos empezando a trabajar con la planificación futura, que es donde tenemos que ir recogiendo todas las demandas que las distintas comunidades autónomas, que son las que canalizan esas demandas de nuevos puntos de inversión o de nuevas subestaciones o de nuevos puntos o de nuevos nudos de evacuación, y en el momento en el que eso se plasme en la nueva planificación, Red Eléctrica se pone a construirlo. La parte que corresponde a este primer bienio del que yo hablo, eso ya tiene evacuación, pero tenemos la capacidad de evacuación ya con esos proyectos agotada. Y lo que estamos viendo precisamente ahora con ellos, desde que se abre la planificación, es donde vamos a, en base al conocimiento que la Consejería tiene y que Red Eléctrica tiene, donde finalmente o por donde finalmente se decide que vaya la planificación. No nos podemos olvidar tampoco, en paralelo al asunto energético, del asunto ferroviario, ¿eh? También tiene que ver la electrificación del AVE con las decisiones que se están tomando en la planificación actual y las que se tomarán en la futura, ¿no?
Es más, algunas de las subestaciones que se están pensando para el AVE, se está pensando que sean para el AVE y algo más, por decirlo de alguna manera. Es decir, aprovechar la ubicación para que no solo garanticen la electrificación que necesita el AVE, sino que se puedan conectar nudos para evacuar otro tipo de centrales que puedan estar por ahí próximas. Quería, si es tan amable, si me pudiera concretar. Ha dicho que en los próximos 3 años se va a duplicar la inversión. ¿Cuantificarla? ¿Cuánto dinero, de cuánto dinero estamos hablando? 110 millones. 110 millones en los próximos 3 años en proyectos que ya están en la actual planificación y, por tanto, algunos de ellos están en marcha y el más gordo seguramente será el año que viene, pero son proyectos ya cerrados. No es una promesa, sino que están ya en la planificación en vigor. Hola, buenos días. Hablando de esas subestaciones para el AVE, creo que ya tenían las autorizaciones pertinentes, Cañaveral, Carmonita y Sagrajas. ¿Se va a llegar en plazo para tener en 2020 esa electrificación? ¿Cómo va un poco los trámites? Nuestra información es que a partir del momento en el que tenemos las autorizaciones para hacerlo, nosotros cumplimos los plazos. La mayor parte de las dificultades que a veces tenemos para ejecutar la inversión es que la comunidad autónoma correspondiente, que no es el caso de Extremadura, tarda más de lo previsto en conceder o bien sea la declaración de impacto ambiental o bien sea la autorización administrativa de construcción. Y repito, nosotros no somos una empresa que solo podemos hacer lo que se nos autoriza a hacer. Y hasta que no se nos autoriza a hacerlo, no podemos hacerlo, ¿no? No es el caso, como he dicho, de Extremadura. Los plazos y los ritmos de las autorizaciones se están haciendo, desde luego, mejor que ninguna otra parte. Creo, presidente, que en la planificación actual, además se decía algo así como que además de lo que ya estaba planificado, si por alguna razón la obra de la alta velocidad se incorporaban o requerían en un momento dado de la ejecución de esos proyectos que se llevaban a cabo. Si el Ministerio de Fomento y ADIF tiene ya fechas para las licitaciones de la electrificación, es porque sabe que en paralelo el asunto de evacuación va a estar resuelto. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias.